Puede empezar, ingeniero. Muchas Ok, gracias. buenas noches, estimados participantes del curso. Bueno, como les estaba comentando, estuve revisando los prompts que han subido dentro de la tarea que les asigné. Bueno, la tarea del día lunes fue solamente la de que decía experimentando con prompts, era de manera general nada más. Bueno, también ya le había puesto la de patrón simple y el patrón persona. Pero como eso todavía no habíamos terminado en la última clase, que fue lo que quedó pendiente, entonces todavía hay tiempo para entregarlo hasta el día de mañana. Eh, Espera un momentito. Ya, voy a compartir mi pantalla para comenzar la clase de hoy. Sí se ve mi pantalla, ¿no, Winston? Sí se puede apreciar, ingeniero. Adelante. Mm, Ya, entonces seguimos. Bueno, en la clase anterior no me alcanzó un poco el tiempo, a pesar de las 2 horas quedó un poco chica el tiempo. Y justo lo que estaba pendiente, que era para bueno, para la siguiente tarea, era trabajar lo que es las mejores prácticas para la creación de prompts. Una de las mejores prácticas, digamos, la más básica, es el prompt simple, que es el que usamos siempre, que es un solo prompt, y el patrón persona, ¿no? El patrón persona es asignar digamos, el perfil de la persona que va a responder o el perfil que va a tomar la inteligencia artificial para responder. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo simple. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el prompt es un prompt ineficaz. Ponemos, escribe sobre marketing. Estamos hablando de digamos, un problema demasiado vago, sin contexto y sin objetivo claro. Ese mismo prompt simple lo podemos mejorar, ¿no? Podemos poner, escribe un párrafo de 150 palabras explicando qué es el marketing digital y menciona 3 canales principales que utilizan las empresas. Entonces acá ya le estamos dando un contexto más específico, le estamos limitando también las palabras para que esté ajustado a lo que más o menos nosotros queremos entregar y tiene elementos concretos que debemos incluir digamos, en la respuesta que se va a obtener. Entonces ahí tenemos un prompt simple. ¿Por qué se llaman prompt simple? Porque solamente tiene instrucciones. Esa es la característica de un prompt simple. Y después el patrón persona. Acá tenemos el mismo ejemplo. Actúa como un consultor senior de marketing digital especializado en el sector gastronómico. Ya estamos restringiendo, incluso no solamente estamos diciendo que es un consultor senior de marketing digital, también estamos diciendo que está especializado en un tema específico, el sector gastronómico. Tienes 10 años de experiencia, entonces también el patrón persona incluye detalles del perfil profesional para que nosotros enmarquemos de repente si es un profesional junior, senior, con tanto de experiencia, especializado en cierto tema, para que de acuerdo a eso utilice. Lo importante del patrón persona es que permite que la inteligencia artificial utilice muchas veces, digamos, las palabras que se suelen utilizar de acuerdo a determinados perfiles profesionales. También cómo va a detallar, porque un profesional junior va a detallar muy diferente a un profesional senior. Entonces, de acuerdo a esos detalles que nosotros vamos a ir agregando para el perfil de la persona que va a hacer la respuesta, vamos a obtener un poco la respuesta de la inteligencia. Entonces, por ejemplo, acá decimos, tienes 10 años de experiencia ayudando a restaurantes locales a mejorar su presencia online. Tu estilo de comunicación es claro, práctico y usas analogías con el mundo culinario. O sea, con todas tus frases tienen que ver con analogías del mundo culinario. Explica a un chef que acaba de abrir su primer restaurante, qué es el SEO y por qué es importante para su negocio. Usa máximo 200 palabras y proporciona 2 acciones concretas que puede implementar esta semana. Justo que estaba leyendo algunos de los prompts que habían subido, había visto, por ejemplo, la frase en los prompts que decían en pocas palabras. Decir pocas palabras es digamos, es una
un poco vaga, porque ¿qué podemos considerar pocas palabras? Para unos pocas palabras pueden ser 100 y para otros pueden ser 500. Entonces, a veces ser más específico en el prompt ayuda bastante, ya que estamos, digamos, restringiendo el contenido a un resultado que nosotros esperamos, porque de repente vamos a entregar un informe de una sola página y de repente la IA se explaya y nos da 3 páginas, le tenemos que volver a pedir que lo resuma, ¿no? Entonces, si nosotros desde el inicio le damos más o menos la cantidad de texto que nos va a responder, ya le estamos siendo mucho más específico. Pero hasta acá lo que estamos viendo es el patrón persona y el prompt simple. ¿Qué es lo que el patrón de prompt simple es lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar con las IAs? El 90% dice que las consultas que se hacen a las inteligencias artificiales son prompt simples porque son simples instrucciones directas, ejecuta tal cosa o dame tal información. Y el patrón persona es agregar a esto el perfil de la persona que te va a responder. El patrón persona, si lo resumimos un poco, podemos tener una especie de plantilla y eso es lo que deberíamos acostumbrarnos a usar, unas plantillas. Unas plantillas que nos dé una estructura de un texto para que nosotros siempre sepamos más o menos en qué formato vamos a escribir. Eso ayuda bastante en la redacción para no estar haciendo redacciones muy abiertas o que se diferencien mucho entre uno y otro prompt. Entonces acá les estoy poniendo una plantilla, digamos, actúa como rol, profesión, con experiencia, especializado en, tu estilo de comunicación es, tu audiencia es, y ahí después damos la tarea específica y considerando limitaciones y dando un formato, ¿no? El formato es, por ejemplo, lo que vieron hace un momento, que era 200 palabras, es un formato, ¿no? Para que no se explaye más de eso. Eh, Acá nosotros debemos hacer el taller, la tarea que les he dado de hacer un prompt aplicando ya un prompt simple, que es un prompt solamente de una instrucción, siendo claros, precisos, y el patrón persona, ¿no? Poniendo el perfil de lo que va a asumir la IA cuando va a hacer la respuesta, pero traten de que ese perfil sea un poco más detallado, no solamente pongamos, por ejemplo, no sé, como ingeniero ambiental, ¿no? Pero ingeniero ambiental con cuánta experiencia, especializado en qué. Entonces, podríamos dar más detalles del patrón persona porque eso nos va a ayudar a que la respuesta sea más ajustada a lo que nosotros queremos. Entonces, eso de acá lo tienen para ingresar la tarea hasta el día de mañana. Y bueno, para resumir y terminar lo que quedó pendiente del módulo uno, que es, digamos, qué herramientas de ingeniería de prompts existen, digamos, en el mercado. Primero, hay que ver qué capacidades debería tener estas herramientas, porque existen bastantes herramientas actualmente en el mercado, ¿no? Estas herramientas deberían tener sugerencias automáticas de prompt basadas en entradas y salidas. ¿Y qué me refiero con estas herramientas? Es que existen herramientas en el mercado que nos permiten los prompts que nosotros podemos hacer de manera inicial, poderlo refinar y ajustarlo de acuerdo a las diferentes IAs, porque incluso los prompts no son eficientes de la misma manera con todas las IAs. Entonces, y existen herramientas que nos permite probar y afinar estos prompts. Estos tienen que tener una estructura contextual para mejor comunicación, porque ¿qué se refiere con estructura contextual? Cuando nosotros hacemos nuestros chats simples con ChatGPT, solamente tiene ahí un input, uno escribe todo el prompt y le manda las instrucciones directamente, pero hay herramientas que ya separan como si tuviéramos varios prompts. Disculpa un segundo. Ay, me disculpa un momentito que se me colgó. Ya, por cambio de cámara porque estaba con mi celular y se entró una llamada. Ya, les estaba diciendo que una estructura contextual es cuando estas herramientas ya tienen las diversas, digamos, inputs, diferente al input único que tiene
que tiene ChatGPT, que tiene Cloud, ya tienen inputs para poner el patrón persona, las instrucciones, el input data, el output data. Entonces las herramientas para hacer ingeniería de prompts ya vienen con esos esquemas organizados. Entonces nos permite organizar el prompt de una manera un poco más compleja. Esas herramientas normalmente tienen para hacer refinamientos iterativos, que significa que tienen herramientas para mejorar y mantener incluso un historial. De repente por acá los que saben programación y saben lo que es mantenimiento de código, que tiene la versión uno, versión 2, versión 3. Lo mismo existe para prompts, ¿no? Para tener digamos, un control de las versiones de los prompts que estamos haciendo. También existe lo que son la mitigación de sesgos. Como hemos hablado la vez pasada en la clase anterior, muchas veces la IA es un poco creativa y para evitar esa creatividad que muchas veces puede ser un sesgo en sí, y nos puede, digamos, llevar a información sesgada. Cuando hablamos de sesgo, es cuando la información tiene, digamos, una inclinación a determinado resultado, ¿no? Que puede ser erróneo a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, hay herramientas que permiten medir el sesgo de las respuestas porque vamos retroalimentando en cada una de las respuestas y midiendo los resultados y viendo cuánto diferencian de lo que deberíamos obtener. Bueno, muchas de las herramientas sí están especializadas por dominios, hay herramientas para usos legales, médicos, técnicos, etcétera, ¿no? Y tienen, bueno, también bibliotecas de prompts, porque ya existen prompts, digamos, que ya se han probado que funcionan para determinadas objetivos y muchas veces nosotros necesitamos el mismo objetivo, entonces podemos reutilizar esos prompts. Dentro de las herramientas que existen, les voy a listar rápidamente nada más. Hay Google AI Studio, que trabajan con todos los modelos Gemini. Existe el Cloud Workbench de Anthropic, que es el entorno que tiene Cloud para probar prompts. También está ChatGPT Playground. Bueno, también existe IBM Watson, la página de Hugging Face, que es una de las páginas más usadas ahorita para lo que es manejo de inteligencia artificial, porque ahí tiene todos los modelos, ¿no? Los modelos tantos comerciales como los modelos gratuitos. Tú puedes desplegar ahí tus modelos incluso propios, hacer refinamiento, hacer RAG, que es aumentar un poco las respuestas con conocimiento propio de las inteligencias artificiales, Prompt Perfect que nos permite testear prompts, incluso el mismo prompt tiene una opción que se llama Arena, que nos permite mostrar el mismo prompt en diferentes inteligencias artificiales, ¿no? Las más comerciales. Prompt Base que también hace más o menos lo mismo, pero también tiene un marketplace donde están prompts que ya están probados que funcionan para determinadas actividades. Bueno, las mejores prácticas para PRON efectivos, como les comenté en la clase anterior, tienen que ser claros y específicos, tienen que tener contexto y tienen que tener ejemplos. Y bueno, existen técnicas de implementación, hay que probar con la longitud, diferentes longitudes de prompts nos pueden dar diferentes respuestas, hay que poner siempre restricciones, hay que equilibrar siempre la creatividad y un poco la relevancia. Y todo este proceso siempre es un proceso iterativo. Ya terminando ya un poco la exploración de esta ingeniería de prompts en la IA generativa, y eso es lo que vamos a ver a partir de hoy, que es el módulo 2. Dentro del módulo 2, nosotros vamos a ver todos los patrones que nos permiten ya diseñar prompts, ya no solamente el prompt simple, bueno, que es el primer patrón, y el patrón persona que hemos visto hasta ahora en el módulo 1, sino otro tipo de patrones más avanzados. ¿Qué patrones existen? Y es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Es el patrón que es el árbol de pensamiento, que es el Tree of Thought. También el patrón entrevista, que es un patrón interactivo. El patrón Change of Thought, que es la cadena de pensamientos. También el Few Shot Learning, que es un aprendizaje con ejemplos. El Zero Shot Learning, que es sin ejemplos. El Prompt Chaining, que es encadenamiento de prompts. Y la salida estructurada, que es Structured Output. Esos patrones ya son patrones un poco más avanzados y eso es parte de lo que es ya ingeniería de prompts. Como hasta ahora hemos visto básicamente qué es lo que tiene que tener un prompt para que sea efectivo, tiene que tener contexto, tiene que tener input, output,
el patrón persona, pero haciendo de esa manera un prompt, es un prompt en realidad simple. ¿Por qué? Porque solamente estamos mandando todo en un solo prompt nada más. En cambio, esos acercamientos nos van a permitir hacer funcionalidades un poco más avanzadas para determinados casos. O sea, cada caso va a exigir cada uno de estos patrones. Incluso muchos de los prompts que se definen es la combinación de estos patrones, porque no es que cada caso se hace únicamente con un patrón. Muchas veces es la combinación de varios de esos patrones. Por ejemplo, el patrón persona casi siempre está metido en la mayoría de acercamientos, ¿no? Entonces, casi siempre va a ser una mezcla de varios patrones. Entonces, para comenzar ya el módulo 2, bueno, acá tenemos el índice de patrones que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar con el árbol de pensamiento, porque el patrón simple y el patrón persona ya lo hemos visto en el módulo 1. Ahora vamos a ver el patrón árbol de pensamiento. ¿Qué es el árbol de pensamiento? El árbol de pensamiento es una técnica avanzada que explora múltiples caminos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a darle una instrucción y que nos dé una respuesta. En cambio, acá nosotros le vamos a pedir a la inteligencia artificial que haga un problema. Por ejemplo, ahí tenemos una estructura de este patrón. Por ejemplo, tenemos que resolver un problema. Vamos a explorar tres enfoques, por ejemplo, pueden ser tres, cuatro o n enfoques. Entonces, en el primer enfoque le decimos que haga de acuerdo a alguna, por ejemplo, alguna metodología. Con el enfoque 2 con otra metodología. El enfoque 3 otra metodología. Y al final le dices a la inteligencia de los tres enfoques, evalúa, compara los tres resultados que tú mismo has definido con los tres enfoques y recomienda cuál de las tres crees que es la mejor opción y justifícala. Esa es la estructura y es, si se dan cuenta, es como si estuviera haciéndole trabajar a la inteligencia artificial de manera paralela. Por eso es un árbol de pensamientos, que incluso este árbol, acá estamos viendo un enfoque, digamos, de árbol de pensamiento básico, porque tenemos tres ramas en paralelo, pero en realidad el árbol de pensamiento se puede bifurcar en n divisiones. Un enfoque se puede dividir en dos subenfoques y esos asimismo hasta llegar a un conjunto de análisis que al final la misma IA tiene que evaluar y decirnos, ese es el enfoque al cual llego según el análisis que estoy haciendo. Pero ustedes dirán de repente, no sé si alguien tiene una pregunta, de repente les confunda, pero ¿para qué analizar tantos enfoques si lo pueden analizar de una sola manera? Lo que pasa es que es diferente el análisis, por ejemplo, como acá hay alguien que sabe de lo que es impacto ambiental, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental se evalúa, por ejemplo, con un ingeniero ambiental, un economista, un sociólogo. Entonces, ellos evalúan el mismo problema desde diferentes puntos de vista, diferentes aspectos, y al final llegan a una conclusión en conjunto. Entonces, yo puedo hacer que la IA haga un árbol de pensamiento, por ejemplo, para una evaluación ambiental. Y esta evaluación va a tener los criterios de uno, los criterios de otro, y después esos criterios lo va a tener que unificar en una sola rama de conclusiones. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo del patrón de árbol de pensamientos. Acá, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Acá dice, por ejemplo, una startup tecnológica necesita elegir su estrategia de crecimiento. Esa es, digamos, la necesidad, ¿no? Para resolver este problema vamos a explorar tres enfoques. El primer es enfoque, una rama que analice solamente un crecimiento orgánico. La segunda rama, que haya una inversión externa. Y la tercera rama, que analice alianzas estratégicas. Entonces, ¿qué le pido en cada una de las ramas? Le estoy pidiendo analiza las ventajas, las limitaciones, la viabilidad. Finalmente, compara las tres ramas considerando el contexto de la startup, sector, tamaño, objetivos y recomienda la mejor estrategia. Entonces acá nosotros le estamos proponiendo que evalúe en tres ramas, tres estrategias diferentes. En cada una ve cuáles las ventajas, las desventajas, limitaciones y al final proponga una, digamos, una estrategia final a partir de esta evaluación. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de árbol de pensamientos. Entonces ustedes ya pueden darse cuenta que muchas de las
cosas que ustedes tratan de hacer con la IA la podrían manejar de esta manera, ya que eso permite que la amplitud de, digamos, de la visión que tiene la misma inteligencia artificial lo vea desde varios puntos de vista, por ejemplo, de acá desde varios tipos de estrategia, ¿no? ¿Cuándo se utiliza el árbol de pensamientos? Los primeros casos de uso se usan cuando tenemos problemas complejos con múltiples soluciones. Cuando el problema es complejo y las soluciones pueden ser varias, o sea, no existe una sola solución, entonces podemos utilizar el árbol de pensamiento. Es como si estuviéramos disertando sobre varias opciones. Cuando nos reunimos con un grupo de especialistas y cada uno da su punto de vista y al final del grupo se termina dando una sola estrategia, un solo conjunto de estrategias coordinado, estamos porque es un problema complejo, ¿no? Cuando hay decisiones estratégicas importantes, cuando queremos analizar opciones, tenemos varias opciones y queremos evaluar por qué tiene ventajas una opción, por qué tiene ventajas la otra opción y al final nos quedamos con la mejor opción. En situaciones que se requieren evaluación de trade-offs, o sea, dejo esto y gano esto, pierdo esto y me gano esto, pero para eso nosotros tenemos que evaluar, analizar, ver el análisis de cada una de las opciones para poder tomar una decisión que la misma inteligencia artificial le podemos pedir que tome esa decisión a partir de esa evaluación. Entonces, ese es el caso de uso más común cuando se puede usar el árbol de pensamientos. De acá, el siguiente patrón, que también es un patrón bastante usado, es el patrón entrevista. ¿Qué es el patrón entrevista? El patrón entrevista hacemos que la IA trabaje como un entrevistador experto. ¿Qué significa? Nosotros le damos una tarea, pero para ejecutar esa tarea, la inteligencia nos tiene que hacer una serie de preguntas. Entonces, en cada pregunta nosotros le vamos a dar una respuesta y la IA va a comenzar a tener información para resolver una situación. Por ejemplo, un ejemplo clásico es si yo voy a definir, por ejemplo, un programa de entrenamiento en un gimnasio. Yo puedo definir un prompt, que son una serie de preguntas que se le va a hacer a cada una de las personas. Ustedes ponen un gimnasio y ponen un sistema automatizado para que dé la rutina de la persona. Pero para poder dar esa rutina, le tienen que hacer una serie de preguntas a las personas para que la inteligencia artificial, por ejemplo, dé una rutina ajustada a la persona. De repente, la edad, cuáles son sus objetivos, qué peso tiene, si ha tenido una enfermedad. Las mismas preguntas que te hacen cuando uno va a un gimnasio para poderte dar la rutina, ese es un patrón de entrevista. Estamos entrevistando a la persona para a partir de eso poder dar un resultado. Lo mismo se hace con este patrón, ¿no? Esa es la idea. Uno ejecuta una serie de preguntas para poder dar una respuesta. Por si acaso pueden hacer igual en cada una de las patrones que estamos viendo, alguna pregunta para que entiendan sobre los casos de usos que ustedes de repente tienen en su día a día y lo necesitan. Acá estoy poniendo un ejemplo también adicional. Por ejemplo, acá dice, como un analista de sistemas experto, tu objetivo es definir los requisitos para un sistema de gestión de inventario. ¿Ya? Para realizar esta entrevista, podemos hacer las siguientes preguntas, ¿no? Procesos actuales de inventario, problemática existente, funcionalidades deseadas, restricciones técnicas y presupuestarias, usuarios del sistema. Comienza con una pregunta inicial amplia sobre la situación actual del manejo del inventario de la empresa. Con esa es la pregunta inicial y a partir de eso la IA va a preguntar por cada uno de esos temas que le hemos listado. Ojo que ahí no estamos poniendo las preguntas exactas, le estamos diciendo a la IA, comienza con una pregunta inicial y le estamos dando los temas de la entrevista. Entonces la IA va a crear sus preguntas para que cada una de esos ítems que se está listando se pueda responder y a partir de eso poder dar una respuesta. Eso es lo que puede hacer la IA, incluso puede hacer la pregunta más adecuada, e incluso si son varias personas, de repente haga preguntas diferentes para obtener el mismo tópico, no lo va a hacer las preguntas de la misma manera siempre. Esto, por ejemplo, es otro ejemplo, una entrevista de coaching profesional. Actúa como un coach profesional certificado. Tu objetivo es ayudar a identificar objetivos profesionales y crear un plan de desarrollo.
conduce una entrevista de coaching explorando y le damos el listado de temas que va a explorar. Esto, por ejemplo, se puede utilizar mucho en evaluación de personal. Yo he visto, bueno, casos de uso de inteligencia artificial basado, por ejemplo, en entrevistas grabadas, donde un avatar hace las preguntas y la ventaja es que la inteligencia artificial puede definir qué pregunta va a hacer de acuerdo a qué tema. No son las entrevistas clásicas que uno tiene una base de datos ahí rígida y siempre pregunta lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces los entrevistados ya se saben hasta las respuestas, ¿no? Porque saben exactamente cada pregunta. En cambio, acá la inteligencia artificial podría hacer preguntas diferentes para obtener los mismos temas y no necesariamente incluso lo va a hacer en el mismo orden, ¿no? Porque nosotros le estamos dando ahí, bueno, ¿quiere hacer una pregunta, Roberto? Ingeniero, Roberto, disculpe, ¿escuchamos? disculpe que le corte. Aprovechando esto, antes de pasar, en lo que es patrón de entrevista, usted va a entender entonces que en este caso, por ejemplo, es una entrevista de, digamos, de algo puntual, un trabajo, por decir, ¿no? Para un analista de sistemas o de software. Entonces, la IA le hace las preguntas a todos los candidatos y esas respuestas que obtiene, que se obtiene, ¿la IA misma evalúa quién es el mejor candidato o en este caso son la persona humana, ¿no? En este, para ser más específico, los jefes de recursos humanos o los CEOs o los directivos para escoger a la persona idónea después que se hizo la entrevista, la IA, ¿no? A los postulantes. Claro, la inteligencia yo le puedo decir que evalúe y me diga quién es el candidato, pero la pregunta, ¿eso se debería hacer? Porque la IA lo puede hacer, pero obviamente uno tiene que dar, digamos, evitar el sesgo y darle, digamos, el valor agregado, ya que la IA lo va a definir de una manera con el contexto que le damos nada más. Entonces, muchas veces en una evaluación de recursos humanos influyen otros temas, ¿no? Entonces, es como que puede reemplazar cierta parte del proceso de evaluación, nos puede dar información. Normalmente, por ejemplo, en los casos que yo he visto, se utiliza como parte de la evaluación, ¿no? Parte de la evaluación se está automatizando mediante una entrevista, por ejemplo, con un avatar y el avatar te hace todas las preguntas, te responde, incluso se hace análisis de sentimiento. Puede verificar si la persona, cuál es la actitud hacia un tema, hacia otro, y esa información le da al reclutador y el reclutador a partir de esa información puede tomar la decisión, pero normalmente la decisión la termina tomando el reclutador porque la inteligencia artificial lo que reemplaza es una herramienta, ¿no? Nos está dando una herramienta adicional, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Normalmente en una entrevista de trabajo en algunas empresas ya tienen hasta las respuestas, hasta se comparten por ahí las preguntas y son las mismas siempre, ¿no? Para cada tema. En cambio, si lo dejamos en una inteligencia artificial, no vamos a saber qué preguntas nos va a hacer sobre varios temas. Tenemos esa libertad ya que la inteligencia artificial tiene esa creatividad, porque nosotros solamente le estamos dando qué tópicos tiene que tomar, ¿no? Bueno, entonces, y ese es un tema más que todo de ética, que no debería reemplazar a la decisión humana, una inteligencia artificial, sino que debería ser básicamente la herramienta que te ayuda a tomar las decisiones, que te obtiene la información de una manera que ninguna otra herramienta se ha logrado como con la inteligencia artificial, ¿no? Esa es la gran ventaja. Ya, ok, ok, ingeniero, gracias. Ya, acá tengo otro ejemplo, porque uno de los, digamos, uno de los patrones más usados, este es el patrón entrevista. Actúa como un consultor de marketing digital especializado en pymes. Tu objetivo es diagnosticar la situación actual de marketing de la empresa. Realiza la siguiente entrevista diagnóstica explorando audiencia y buyer personas, estrategia de marketing actuales, métricas y resultados obtenidos, presupuesto y recursos disponibles, competencia y posicionamiento. Inicia preguntando sobre cuál consideran que es su principal desafío de marketing actualmente. Como les decía, este patrón de entrevistas se utiliza mucho incluso en aplicaciones que tratan, no sé si habrán visto por ahí algunas aplicaciones que hacen publicidad en internet que te ofrecen ayuda psicológica y varios tipos de esos casos. Lo más probable es que utilicen una inteligencia artificial que está utilizando el patrón de entrevista, porque primero para tú, por ejemplo, tener los servicios de ayuda psicológica, te van a hacer una serie de preguntas
que son los temas que ya ha definido detrás realmente un psicólogo que le ha dicho a la IA preguntas sobre estos tópicos, ¿no? Entonces, la IA va a hacer las consultas, por ejemplo, a los usuarios de esta aplicación. A partir de eso va a alimentar con información clave para que cuando te den, por ejemplo, tu tratamiento psicológico, el psicólogo ya tenga un perfil tuyo, ¿no? Pero el tratamiento lo va a dar una persona. Entonces, este patrón de entrevista es muy usado en ese tipo de casos, ¿no? En el caso de coaching, psicólogos, entrenamiento en gimnasio se puede utilizar también. En cualquier caso en que se necesite que se dé la información externa para a partir de eso nosotros poder dar un resultado. O sea, el resultado nunca va a ser el mismo, siempre va a depender de la información que se le vaya dando. Pero este prompt se puede reusar muchas veces con diferentes personas, pero para la misma, para objetivos incluso diferentes, porque las respuestas van a ser diferentes de acuerdo a la información que nosotros le demos. Eso básicamente es el patrón entrevista. ¿Y cuándo se debe usar el patrón entrevista? Bueno, cuando hay levantamiento de requisitos de proyectos, procesos de coaching y mentoring, diagnósticos empresariales, investigación de mercado cualitativa y resolución de problemas complejos que requieren información detallada. Siempre que queremos tomar una decisión a partir de información que vamos a obtener mediante una entrevista o mediante información que se nos provee, utilizamos este patrón. El siguiente patrón se llama cadena de pensamientos. La cadena de pensamientos o change of thought, que se utiliza mucho en inglés, es una técnica que solicita a la IA mostrar su proceso de razonamiento paso a paso, explicando cada etapa del pensamiento. Este acercamiento, este patrón de generación de prompts, es lo que nosotros también estamos viendo ahora con los modelos razonadores. Cuando nosotros utilizamos IA, generalmente Gemini tiene su modelo, por ejemplo, Gemini Flash, que es el modelo que tú le haces la pregunta y te responde, y su modelo razonador, que es el que te va dando paso a paso cómo ha tomado una decisión, ¿no? Genera un plan, genera sus análisis, define el problema, aplica alguna lógica y al final termina concluyendo. ¿Por qué es importante ver este modelo de razonamiento y no solamente tener de frente la respuesta? Es porque nos permite analizar cómo ha llegado a esa conclusión y nosotros podemos darnos cuenta que de repente esa lógica de pensamiento no es la que nosotros queremos, entonces nosotros podemos cambiar esa lógica de pensamiento. Si bien es cierto, los razonadores tienen esa funcionalidad, pero nosotros a cualquier modelo, si en el prompt nosotros le solicitamos una cadena de pensamientos, nosotros podemos obtener básicamente cuál ha sido el razonamiento al cual ha llegado para obtener el resultado que nos está dando. Bueno, acá igual siempre les doy una plantilla, por si acaso dentro del material están todos los ejemplos y todas las plantillas de todos los patrones de ingeniería de prompts, así que lo pueden descargar. La idea de esta parte es que ustedes hagan las preguntas para ver si entienden en qué casos, por ejemplo, lo podían aplicar, ¿no? Estos patrones. Acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice, resuelve el problema paso a paso. Ya desde que les estamos diciendo a la IA, resuélveme de paso a paso, significa que la IA lo va a tener que hacer por pasos. No te va a dar la respuesta inmediatamente y tú no vas a saber cómo llegó a ese resultado. Y él está diciendo a la IA, resuélveme paso a paso, mostrándome tu razonamiento. Muéstrame cómo llegas a esa conclusión. Dice, una empresa tiene 120 empleados, el 30% trabaja en ventas, el 25% en producción y el resto en administración. Si se contrata 20 empleados más para ventas, ¿cuál sería el nuevo porcentaje de empleados en cada área? Sigue este proceso. Calcula el número total de empleados por área. Determina el número total de empleados después de las contrataciones. Calcula los nuevos porcentajes, presenta los resultados finales y muestra cada paso de tu cálculo y razonamiento. A diferencia de los modelos razonadores tienen, digamos, razonan de manera independiente para darte una solución. En cambio, cuando nosotros hacemos un prompt que tiene el patrón cadena de pensamiento, nosotros le estamos diciendo razona, pero con este proceso. O sea, no me razones de otra manera. Utiliza estos pasos. Yo le estoy dando todos los pasos del proceso para que la IA utilice ese razonamiento. Entonces,
Eso, por ejemplo, qué nos permite muchas veces cuando hacemos alguna tarea que nosotros tenemos que pasar por varios pasos, no le damos un prompt simple, no sé, identifícame tal cosa o evalúame, por ejemplo, un expediente judicial, un expediente ambiental o el tipo de expediente complejo que ustedes le pueden dar. No, le dices, sigue estos siguientes pasos para la evaluación. Primero identifica tal cosa, después revisa tal cosa. Y así le estoy dando todos los pasos de cada uno de los procesos para que recién al final siguiendo ese único razonamiento, siguiendo esa única cadena de pensamientos, me dé una respuesta y me vaya explicando paso a paso cómo van dándose los resultados en cada una de las etapas. Eso, por ejemplo, se puede utilizar en esos casos que le estaba diciendo para análisis legales, análisis ambientales. Elmer, ¿querías consultar? Puedes hablar, Elmer. Y finalmente, digamos, todos los razonamientos que le estamos dando, o sea, el paso a paso. Claro, tiene que seguir el razonamiento que nosotros le damos, no, no puede hacer otros procesos para llegar a esa conclusión. Esa es una de las No, ventajas. sí, sí, ingeniero, no, no, mi problema o la pregunta es, ¿cómo, o sea, solamente le pregunto, resuelve este problema paso a paso, él entiende luego que viene el contexto y luego viene, digamos, el paso a paso? ¿Cómo es que él entiende toda la información que le estamos brindando para que resuelva el problema o nos Nosotros le muestre tenemos el que dar proceso? los pasos, porque si nosotros le decimos resuelve paso a paso, la IA puede inventar, como en el modelo razonador, sus propios pasos. Entonces, en determinadas, por ejemplo, trabajos muy complejos, existen a veces metodologías. Entonces, las metodologías, por ejemplo, para hacer una evaluación de algún tema X, tienen determinados pasos, pero si yo aplico otra metodología, tiene otros pasos. Y al final ambas metodologías tienen la misma función, que es, por ejemplo, hacer una evaluación de un tema X. Entonces, si yo ya le digo de antemano con qué pasos trabaje, entonces yo ya lo estoy cerrando para que no me utilice una metodología que no es la que yo quiero trabajar con ese, por ejemplo, con una evaluación de un procedimiento, un expediente, un análisis de mercado, no sé. Existen metodologías siempre en diferentes, digamos, partes de algunas profesiones existen, para el mismo tema, muchas veces existen muchas metodologías. Por ejemplo, análisis de, por ejemplo, oportunidades, debilidades, existe FODA, existen varias matrices. Esos son procedimientos. Entonces yo le digo, utiliza primero esto, después utiliza, no sé, una vez que tienes, no sé, has encontrado las debilidades con esta metodología, después de esas debilidades haces planes de acción y le estoy dando los pasos que tiene que ir haciendo. Entonces yo tengo que darle los pasos para que sea una cadena de pensamiento. Creo que, ¿quién más quería hablar? Ángel. Sí, o sea que desde digamos, la IA entiende de que abro comillas hasta que el momento que lo cierro las comillas, todo eso es, digamos, la información que nosotros estamos ingresando como prompt. En este caso, ya, Las comillas no es un inicio, fin de prom. Las comillas es solamente, lo que pasa es que nosotros para poder escribir es como redactar, ¿no? Si tú lo redactas en un solo párrafo, hasta tú mismo te vas a perder en lo que has redactado. Si le das una cierta estructura que tú lo entiendas, en realidad más que para la IA es para el usuario que redacta. A veces se suele usar esas como si estuviera redactando un documento, ¿no? Sabes que en la parte superior has puesto la persona, en la parte de abajo el input, incluso hay personas que le ponen ahí el nombre, ¿no? Input, output data, ejemplo, le pone así porque así ve que hay una estructura y la IA va a entender que has querido ordenar. De repente, pero después las comillas no tiene otra funcionalidad, no es un ok, código gracias. oculto. Ángel creo que quería intervenir. Profesor, Sí. no, habla Erika. Ah, ya, Eric, dice Ángel Salazar. Buenas tardes, ¿cómo está?
Es a través de este modelo que se entrena a los agentes de bot comerciales. En realidad, el entrenamiento es otra, digamos, es otra ciencia, ¿no? Esto más que entrenar. Es, como le estaba diciendo, nosotros estamos acostumbrados, y eso no es en realidad ingeniería de prompts, es solamente es hacer un prompt de la manera correcta. Estamos acostumbrados a hacer solamente prompts simples. Son prompts simples, pero bien estructurados, con contexto, input, data. Pero es un prompt simple, se dice que es un solo prompt y va de frente a la IA para que te responda. La mayoría de estos patrones pasan del prompt simple a prompts más avanzados donde ya no solamente le das un prompt y esperas una respuesta, sino le estás dando una cadena, por ejemplo, en este caso, cadena de pensamientos, le estás diciendo, hazme una entrevista. Entonces, ahí ya tenemos un prompt que nos permite interactuar en etapas, en pasos, en un flujo de pensamientos incluso. Y cuando estamos viendo son flujos de pensamientos diferentes, porque la cadena de pensamiento es un proceso lineal. Hace un momento vimos el árbol de pensamientos. El árbol de pensamientos es un pensamientos en paralelo. Le estoy diciendo a la inteligencia, es como si yo le dijera a la inteligencia, piensa como si fueras tres personas. Lo doy un ejemplo, piensa como un economista, piensa como un ingeniero de sistemas y piensa como, no sé, un experto en marketing. Y abórdame tal tema y los tres al final me dan sus sugerencias y se va a escoger el conjunto de los tres y me da la respuesta. Entonces, la IA va a trabajar en paralelo tres pensamientos, tres ramas. Ese es el árbol de pensamientos. La cadena de pensamientos es parecido al árbol de pensamientos, pero es lineal. Se hace el primer pensamiento, el segundo pensamiento, el tercero. Cada pensamiento es, digamos, lo que va filtrando de la respuesta que encontró en la primera etapa y tú le estás dando digamos, la secuencia del pensamiento. No es un pensamiento libre que tiene la inteligencia artificial. Lo enmarcas en una línea de pensamiento. Le estás dando cada una de las etapas de tu proceso. Bueno, puedes decir, no sé, voy a gestionar un proyecto, me haces la etapa de planificación, la etapa de operación, la etapa de cierre. Bueno, esos son los tres pasos más básicos en la planificación de un proyecto, pero existen otras metodologías que tienen 5 o 10 pasos, le puedes dar, entonces lo va a hacer por todos esos pasos. Y le puedes cambiar diferentes metodologías para planificar un proyecto. Entonces, de acuerdo a cómo tú le pides esa cadena de pensamientos, va a ser el pensamiento un poco más complejo, más simple. Y también vamos a tener un acercamiento más real a lo que queremos, ¿no? Creo que alguien más quiere hablar. Bueno, alguien escrito en el grupo, hola. Entiendo, gracias. Ya, ¿cuándo utilizamos las cadenas de pensamientos? Cuando queremos resolver, por ejemplo, problemas matemáticos complejos que requieren muchas operaciones. Análisis de negocios que requieren evaluación sistemática. Resolución de problemas técnicos con múltiples variables. Toma de decisiones que involucran varios factores. Por ejemplo, un planeamiento estratégico es un caso donde se puede utilizar cadena de pensamiento, árbol de pensamientos. Se puede utilizar esos patrones, por ejemplo, para esos casos. Planificación estratégica, como le estaba diciendo, el análisis causa-efecto, validación de hipótesis paso a paso, cuando necesitas transparencia en el proceso de razonamiento. Muchas veces necesitas explicar cómo has llegado a esa conclusión, pero estamos hablando cuando son procesos de razonamiento complejos. Bueno, en educación, tutoría, donde el proceso es importante como el resultado, también se puede utilizar cadena de pensamientos. De acá el siguiente patrón que vamos a ver se llama Few Shot Learning, aprendizaje con ejemplos. ¿En qué consiste este patrón? Consiste en proporcionar ejemplos del formato y estilo deseado antes de la tarea principal. Acá siempre hay una plantilla que pueden utilizar, siempre esa plantilla para trabajar con este patrón, pero acá vamos a ver un ejemplo. Descripción de productos, por ejemplo, de e-commerce.
Les pongo un caso, no sé, ustedes tienen un e-commerce y tienen que llenar un montón de datos y tienen 5.000 artículos dentro de su página web. Tendrían que contratar una persona que esté llene y llene ahí la información. Bueno, lo podrían copiar de otro sitio, pero quieren hacerlo más creativo y tenga sus propias descripciones particulares, ¿no? Entonces podrían darle, por ejemplo, un listado a la IA, un listado de productos X, ¿no? Y le dice, créame descripciones de productos siguiendo estos ejemplos. Ejemplo uno, el nombre del producto, ahí le pones un ejemplo de un nombre de un producto. La descripción, le pones cómo has descrito ese producto. Y así das ejemplo uno, ejemplo 2 y dices, ahora créame una descripción para audífonos inalámbricos con cancelación de ruido. Entonces, ¿qué va a hacer este prompt? Que la inteligencia artificial, así como tienes el ejemplo uno, el ejemplo 2, te va a crear con esa misma estructura la descripción para audífonos inalámbricos. Y este es un ejemplo simple para digamos, para un producto, pero yo le podría dar un listado de los 5.000 artículos que tengo y me va a crear la descripción. Entonces, con eso yo puedo tener una descripción para todo mi e-commerce sin necesidad de estar haciéndolo uno por uno, contratar a alguien que lo haga, ¿no? Y voy a tener la creatividad que tiene una inteligencia artificial y la precisión, porque la inteligencia artificial sí va a entender la descripción del producto, ¿no? A qué se refiere. Ese es un ejemplo. Cuando se utiliza el Future Learning, cuando hay tareas de formato específico que requieren estructura consistente, como lo que hemos visto, queremos clasificar el contenido con categorías predefinidas, generación de contenido con estilo o tono particular, transformación de datos de un formato a otro, queremos pasar de un texto con una estructura, pasarlo a un cierto formato, todos los textos, le digo que lo transforme al ejemplo que tenemos, tareas repetitivas que necesitan consistencia, cuando tienes ejemplos de calidad de resultado deseado, cuando vas a procesar texto con patrones específicos. Eso es lo que le estaba diciendo. Vas a escribir un artículo y el artículo tiene siempre digamos, un formato, un patrón específico de cómo va a ir, por ejemplo, el tamaño, primero va tal tema, tal tema. Entonces tú puedes tener un documento mucho más extenso y le dices, hazme un resumen, pero sígueme este patrón, ¿no? Respuestas estructuradas con formato estandarizado, traducción de estilo de comunicación, adaptación a audiencias específicas como ejemplo de referencia, tareas creativas que requieren seguir un estilo establecido y extracción de información con formato específico. Después viene el siguiente patrón que se llama Zero Shot Learning. Ese es un prompt sin ejemplos. Tú le das solamente las instrucciones claras, específicas de la tarea, le pides el formato, los criterios de calidad, las restricciones o limitaciones. Nada más, no le das un ejemplo cómo lo va a hacer. Si muchas veces cuando se utiliza este tipo de casos, cuando no tienes ejemplos para darle específicos. Bueno, muchas veces la misma IA ya tiene la capacidad inherente para responder en estos dominios. Bueno, situaciones donde los ejemplos podrían sesgar incluso la respuesta. Queremos respuestas un poco más libres. Y cuando necesitas respuestas completamente originales, quiero que la respuesta salga de la creatividad de la IA, ¿no? No estoy obligado a seguir determinado formato, determinado contenido, no quiero que la IA sea totalmente creativa. En esos casos se utiliza el Zero Short Learning, que ese es uno de los patrones que muchas veces nosotros también utilizamos porque está dentro de los formatos de prompt simples. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, que en el Zero Shot nosotros tenemos mayor creatividad y originalidad del contenido de la IA, porque dejamos que la IA básicamente defina cómo va a responder, ¿no? En qué formato y de qué manera, ¿no? No requieren preparar ejemplos, porque muchas veces es tedioso estar dándole ejemplos a la IA cómo va a responder, si incluso la respuesta es un poco compleja y extensa, hacer todo un ejemplo es bien tedioso, ¿no? Evita sesgos, porque a veces los ejemplos también pueden inducir al sesgo, pero la desventaja es que es menos precisa, ¿no? En cambio, el Few tiene mayor precisión porque le estamos dando un formato, tenemos resultados más predecibles, mejora tareas específicas, bueno, y está también limitado por los ejemplos que le estamos dando, ¿no? De acuerdo a los ejemplos que nosotros tengamos, la IA va a poder, si nosotros ponemos muy pocos ejemplos
y el tema no es muy claro, muy ambiguo, podría equivocarse la inteligencia artificial, ¿no? Eso de repente no se vaya a confundir con el aprendizaje, eso no es aprendizaje, solamente, esto de acá solamente se abre y se cierra con el prompt, ¿no? Termina el prompt y la inteligencia artificial lo que aprendió lo sigue manteniendo, eso no va a hacer que aprenda, ¿no? Porque las inteligencias artificiales hacen aprender de otra manera. Y el otro patrón que vamos a ver es el prompt chaining, que es el encadenamiento de prompts. Esto no se vaya a confundir con la cadena de pensamientos. La cadena de pensamientos que vimos hace un momento es cuando nosotros dentro del prompt le damos el proceso y los pasos a seguir para que haga un razonamiento paso a paso a una inteligencia artificial. Dentro del prompt están los procesos, ¿no? Pero en cambio, el encadenamiento de prompts es cuando nosotros de por sí ya tenemos varios prompts. O sea, vamos a tener el prompt uno, el prompt 2 y el prompt 3, por ejemplo. Entonces, lo que obtengamos de respuesta del prompt uno va a ser la entrada del prompt 2 y va a ser la entrada del prompt 3. Esa es básicamente la diferencia. Entonces ahí vamos a ver por qué necesitamos hacer, qué diferencia tiene con lo de la cadena, mientras que el otro es un proceso, porque al final vamos a tener un resultado inmediato. Acá vamos a tener resultados parciales. ¿Por qué vamos a tener resultados parciales? Porque hay casos en donde nosotros tenemos que tener resultados y los resultados, el resultado uno puede incluso pasar o no pasar al resultado 2 o el resultado 2 puede o no pasar al resultado 3 y puede incluso puede quedar en el camino, ¿no? Entonces, depende de qué lógica queremos aplicar al problema complejo que tenemos nosotros para resolver, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se utiliza esto? En proyectos complejos que requieren múltiples pasos cuando queremos hacer análisis profundo de necesidades diferentes, con diferentes perspectivas, cuando necesitamos mantener el contexto entre tareas relacionadas, cuando tenemos una tarea uno y la tarea 2, pero la tarea 2 tenía que tener la información de la tarea uno. Esto a veces también lo hacen las mismas inteligencias artificiales. No sé si ustedes han llegado están en un chat con alguna inteligencia artificial, se utiliza mucho cuando trabajan en programación que tiene un máximo de contexto, llega un momento en que llegas al 100% y te dice abre un nuevo chat y en el nuevo chat tienes que referenciar al chat anterior. ¿Por qué? Para no perder el contexto, pero ya digamos, la cantidad de tokens que maneja ese chat ya llegó a su límite. Entonces tienes que abrir un nuevo chat, pero tienes que mantener el contexto de lo que se estuvo trabajando en el anterior chat. Ese es digamos, un ejemplo similar, pero en sí no es la idea clara del encadenamiento de prompts, porque el encadenamiento de prompts está hecho, por ejemplo, cuando uno quiere hacer algo secuencia tras secuencia y hace varios prompts preparados para analizar la respuesta del prompt anterior, ¿no? El caso es, por ejemplo, crear flujos de trabajo repetibles y escalables, proyectos que requieren diferentes tipos de expertise. Y ese es el patrón encadenamiento de prompts. Y el último patrón que vamos a ver, que se llama salida estructurada. El concepto básicamente de salida estructurada es cuando estamos solicitando respuestas en formatos ya específicos. Este tipo de patrón se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se hace sistemas. Les voy a poner el caso de, justo yo estoy trabajando con este patrón. Estoy haciendo un sistema de inteligencia artificial que evalúa fichas técnicas ambientales y tiene que responder a esa... Primero me tiene que obtener los datos porque los documentos son documentos escaneados, documentos electrónicos en PDF, o sea, las fuentes de documentos son bastante heterogéneas. Entonces yo necesito sacar información para que no lo tenga que digitar una persona. Ya, entonces, y esa información yo lo podría sacar con OCR, pero a veces la información no es exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, a veces ponen las coordenadas, lo ponen en UTM, a veces lo ponen en geográficas, a veces lo ponen en geográficas decimales y lo ponen otra vez en geográficas con hora, minuto, segundo. Entonces, como hay esa variabilidad, incluso a veces en las zonas UTM, a veces no lo ponen porque dentro de UTM hay dos tipos de coordenadas.
Entonces, una inteligencia artificial, si solamente le pides, sácame la coordenada, le tienes que decir, si en caso encuentras otra coordenada, conviértela, ¿no? Y al final dame un solo formato. Entonces, yo le puedo crear un JSON o una lista, nada más una lista para un archivo de Excel, un CSV, un archivo de texto, pero le estoy diciendo, sácame este campo y este campo. Dame esta información, no me des otra. Eso también, y dentro de eso existe muchas veces la salida estructurada flexible y la salida estructurada rígida. Por ejemplo, en el caso que yo estoy viendo, yo tengo que llenar los datos del proyecto. Después que saco los datos del proyecto con un formato específico, el tipo de coordenadas exacto, toda esa información la tengo que evaluar y decir si este expediente está conforme, no está conforme, está aprobado, está desaprobado. Entonces, como hay una evaluación, después tengo que ejecutar otro prompt, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una cadena de pensamientos. Entonces, ahí yo estoy metiendo dos patrones. En una parte obtengo la información estructurada y después en esa información estructurada yo lo paso a otro prompt que hace una evaluación, por ejemplo, en varias etapas, ¿no? Analiza varias cosas en una cadena y va resolviendo hasta que al final llega si todo pasa, está conforme y si no, está no conforme o desaprobado. Entonces, por ejemplo, ese es un caso de uso para una salida estructurada. Uno puede variar la salida estructurada, como le estaba diciendo, flexible. ¿Qué significa flexible? Que a veces la inteligencia artificial te va a devolver un campo que cree que es relevante, pero no le has pedido. Y si lo pongo estricta, solamente me va a devolver esos campos, no me va a devolver otra información, no me va a devolver otro texto así aleatorio, creativo. Me va a devolver información estructurada tal como yo le he dado el ejemplo. Y por eso es que es muy usada para hacer sistemas. Porque muchas veces en sistemas yo quiero obtener información y quiero que tenga un formato X porque después lo voy a procesar en otras actividades, ¿no? Pero quiero que sea exacto, no me puede dar información que después no pueda procesar porque de repente no esté de acuerdo al formato. Para eso se usa mucho este patrón de salida estructurada. Hasta ahorita, que hemos visto todos estos patrones, no sé si alguien tiene alguna consulta, ha visto un poco de manera, digamos, en la aplicación que están viendo, de repente ya se les está creando algunas ideas, de repente, de acuerdo a a los trabajos que ustedes hacen, qué patrones pueden comenzar a utilizar dentro de sus, trabajos, ¿no? Porque, por ejemplo, la vez pasada escuché a alguien que estaba en temas legales y de repente me decía que le daba un prompt y no le obtenía la información. Si de repente ahora se da cuenta que alguno de estos patrones los puede aplicar dentro de la creación, digamos, de los prompts, ¿no? Que va a manejar, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas porque este es el último patrón. Jesús. Sí, 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 ingeniero, buenas noches. Sí, con respecto a este último patrón o técnica de salida estructurada, en la que digamos que ahí existen diferentes campos, digamos, en la que, bueno, usted dice, ahí pone proyecto, bueno, hay diferentes campos. Eh, Esto lo puedo, o sea, digamos que para mi caso, tengo, digamos que diferentes archivos a los cuales me interesaría de cada archivo, o sea, por decir, tengo 10 archivos. De cada archivo necesitaría, por ejemplo, que me analice un determinado campo, objetivo del proyecto. Otro campo, conclusión relevante del estudio. Bueno, y así como esos campos. Y tengo, por ejemplo, 10 lecturas o 10 artículos. ¿Podría utilizar este patrón de salida estructurada? O sea, considerando que ahí veo que existen varios campos, ¿no? Eh, Claro, normalmente uno tiene a veces, por ejemplo, documentos que son muy extensos, pero muchas veces de todos esos documentos extensos yo quiero obtener información puntual. Quiero que la IA me lea todo el documento y me diga, ubícame tal tema. Podría ser un campo, ¿no? Podría ser un párrafo. La IA podría hacer una revisión, un resumen y te devuelve exactamente lo que tú este, quieres, ¿no?
te vuelvo a poner el ejemplo de la aplicación que estoy haciendo ahorita dentro de la evaluación ambiental que se hace. Hay un documento PDF donde ponen, bueno, primero ponen una estructura más o menos que es definida ya por norma, pero después en los expedientes suelen colocar así información, digamos, a criterio, ponen planos, ponen un montón de documentos y que agregan información a la evaluación. Entonces, no solamente puedes leer, a veces dicen, por ejemplo, el documento dice, van a instalar una antena de 15 metros de altura, ya. Vas al plano y el plano sale una antena de 30 metros, entonces comienzas a dudar si el documento lo han hecho de manera correcta o el plano está, o han puesto otro plano, ¿no? Entonces comienzas a ver de repente el nombre del plano. Una persona haría eso, ¿no? Pero tú le podrías decir a la inteligencia artificial que valide si la información es coherente y si es ese tipo de información y obtiéneme la evaluación de la consistencia de la infraestructura en un campo. Entonces la inteligencia artificial va a revisar los planos, va a revisar los textos que se ha puesto por todos lados, de qué se habla. De repente hay un cronograma y habla de la antena de 30 metros. Entonces al final va a decir, de la evaluación se ve que hay inconsistencias entre el plano, el, de repente la descripción de la infraestructura. Entonces eso, por ejemplo, podría ser la evaluación del tipo de infraestructura, un campo. Claro. Entonces ahí no solamente le pides que te extraiga información, porque lo más sencillo es buscar la información y copiarla y pegarla, ¿no? Pero muchas veces también puede obtener información ya de un poco más de entendimiento del lenguaje, ¿no? O sea, y no solamente el lenguaje, porque en los sistemas multimodales yo puedo poner imágenes, planos, información que tiene diferente formato, no necesariamente solo texto. Claro, Se puede ingeniero, utilizar de esa manera, ¿no? por lo que le escucho y entiendo, digamos que este análisis de salida estructurada sería archivo por archivo, o sea, un determinado proyecto, por decir, de 100 hojas, ¿no? Determino cuáles son los campos, defino cuáles son los campos, pero sería el análisis, sería archivo por archivo, o sea, y este archivo tendría que subirse al IA para que el IA lo analice, lo lea Sí. y tenga la información que se necesita para cada campo. ¿Es así o puedo subir más archivos? Dependiendo, No, o sea, obviamente. pueden ser un archivo, un conjunto de archivos. También te vuelvo a dar el ejemplo. El ejemplo que tengo esto que es del sistema que estamos haciendo de evaluación ambiental, muchas veces los expedientes no ingresan un solo archivo. Viene el archivo donde a veces es la solicitud, viene el otro archivo donde está el contenido que viene el formato por ley y después vienen otros archivos donde vienen los planos. Encima hemos tenido que ver casos incluso más especiales todavía, que viene la solicitud, no viene ningún archivo y viene un enlace de Drive. Entonces, por ejemplo, ahí hemos hecho que la IA entra al enlace de Drive, descargue ese documento, ya tiene dos documentos. Después que lo descarga, lo tiene que enviar para evaluación porque es un documento adicional. Entonces, la cantidad de archivos no está limitado, ¿no? Pero sí ahí vemos cómo lo vas a trabajar, porque tú lo podrías trabajar de manera manual con las inteligencias artificiales que tienen su aplicación web, pero obviamente ahí va a tener que estar una persona copiando y pegando los prompts, subiendo los archivos uno por uno, ¿no? Entonces, la idea ya es comenzar también a utilizar otras herramientas que nos permitan, por ejemplo, como les comenté también hace un momento, como por ejemplo, en vez de Gemini directamente, pueden utilizar Google AI Studio, que trabaja con Gemini. Pero ¿cuál es la diferencia de Google AI Studio? Que en Google AI Studio puedo grabar mis prompts, puedo subir mis archivos, puedo reutilizar ese prompt cuantas veces. Entonces puedo comenzar a utilizarlo, el mismo prompt, de manera ya más mecanizada con otros archivos nuevos. Entonces lo puedo conectar a un almacén de archivos de Google Drive. Entonces le digo, para cada archivo ejecuta el mismo prompt si es que es un solo archivo. Si no es un solo archivo, lo puedo poner, por ejemplo, en Google Drive una carpeta. Y dentro de esa carpeta puede haber un archivo o 10 archivos. Y le puedo decir, ejecútame este prompt para cada carpeta. Entonces, en cada carpeta te va a devolver. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo con carpetas y cada carpeta está con un número de expediente. Y el prompt le envía todos los documentos que hay en esa carpeta, devuelve la respuesta y ya tiene me responde, por ejemplo, en un JSON y esa es mi respuesta para ese expediente, ¿no? Y así lo puedo hacer de manera repetitiva. En cambio, en una aplicación web,
lo vas a tener que hacer lo mismo, pero manualmente, ¿no? Copiar y pegar los prompts, y estar subiendo archivo por archivo de manera manual, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Porque esta parte es la parte más importante porque en sí la ingeniería de prompt se basa en estos patrones o técnicas, ¿no? Eh, Rosa o Ros, no sé. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta. En el contexto, por ejemplo, de elaboración de fichas técnicas ambientales, es siempre está conformado por varios capítulos y anexos. Entonces, hay esto, como es interdisciplinario, hay biólogos, físicos, sociales, ¿no? Entonces, cada profesional brinda, digamos, su ítem o su capítulo y hay otro profesional que integra todo, ¿sí? Entonces, y a veces se hace un poco tedioso, pero la consulta sería, ¿qué patrones o complementos me podría facilitar la IA, ¿no? A través de prompts o algunos adicionales para de repente dinamizar o automatizar un poco el desarrollo de una ficha técnica ambiental, ¿no? En el sentido de que, como ya el A la mismo... elaboración Exacto, de un sí. expediente en sí, porque podría ser, los expedientes tienen varios capítulos y, Ujú, en general de un expediente. claro. Sí, entonces, ¿cómo me podría facilitar yo con la IA a través de prompts para llegar a eso, ¿no? Para que sea más, un poco más didáctico, quizá un poco más automática la elaboración. Claro, mira, ahí en realidad hay varios patrones, por eso que le decía que en la realidad la ingeniería de prompts es básicamente la integración de varios patrones. Para comenzar, si son como la evaluación ambiental es multidisciplinaria, entonces significa que va a haber, por ejemplo, un economista, un ingeniero ambiental, un biólogo y todas las profesiones que se necesitan para hacer ese expediente. De repente cada uno va a estar encargado de hacer una parte de ese expediente, pero no lo hace de una manera aislada. Todos tienen un contexto más o menos similar. Entonces, cuando estamos hablando podemos decir, el prompt inicial, primero que ya tienes una cadena de pensamientos ahí, porque al tener una estructura de un documento, significa que tú tienes que hacer el capítulo uno, 2, 3, 4, 5. Ahí tienes una cadena de pensamiento. Al mismo tiempo, tienes eh, digamos, profesionales multidisciplinarios, entonces significa que cada uno va a trabajar de manera paralela. Entonces también tienes un árbol de pensamientos. Entonces, yo qué te recomendaría ahí que tú te imagines cuál es el flujo, porque en realidad el flujo de creación de ese expediente comienza en algún punto, ¿no? De repente cuando les dan el proyecto les dan insumos. Por ejemplo, imaginemos algo más sencillo que sea con información secundaria. Les dan todos las características del proyecto que van a tener que evaluar el expediente. Esa información es el contexto, contexto número uno. Después que tienes el contexto, necesitas ver cada una, tener una estructura de ese documento. Mi documento tengo una estructura, incluso eso ya es en sí un ejemplo. Ustedes tienen cómo va a salir el documento, va a tener esta estructura. Ya, esta estructura va a ser llenada en estos ítems por un ingeniero ambiental, el otro va a ser creado por un sociólogo, el otro lo va a hacer eh, otro perfil. Y como tú dices, al final si alguien va a consolidar, por eso que yo les ponía el caso del árbol de pensamientos, es que al final eso va a tener que consolidarse, por ejemplo, en los planes, ¿no? Entonces, en los planes que se van a generar dentro de ese instrumento, lo va a tener que consolidar otro rol, digamos, del árbol de pensamientos que tú le tienes que decir a la inteligencia artificial. O sea, no pensemos como la inteligencia artificial como si fuera una sola persona. Es como decir, yo contrato a 10 personas a un equipo y lo hago pensar al equipo y a la inteligencia artificial lo hago pensar como si fueran varias personas diferentes, todos con diferentes expertise en diferentes temas y le hago todo el flujo hasta llegar al final.
Pero como les digo, eso es más fácil hacerlo con herramientas realmente de ingeniería de prompts. Por eso es que ya este tipo de cosas avanzadas no se puede hacer solamente con ChatGPT, con la aplicación web. Se tiene que hacer con aplicaciones que tienen ya para guardar esos flujos, porque el flujo lo necesitas tener grabado, porque de repente lo vas a repetir siempre. Para eso ya hay herramientas de las mismas inteligencias artificiales que Cloud tiene el Cloud Workbench, donde tú grabas los prompts, pruebas los prompts, incluso tienes que almacenar los resultados. Google Studio, también Vertex, que ya crea agentes. Entonces, hay varias herramientas que permiten organizar ese flujo, porque ya es un flujo un poco más extenso. De repente muchos caen en que de repente dicen lo que no puedo hacer es mediante la aplicación web y en un solo prompt. Es casi, es, ese tipo de cosas que son complejas, es casi imposible hacerlo con un prompt simple. Ok. Ujú. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar y eso es lo que quiero que hagan y esa es la idea, por ejemplo, para la última clase, es que miremos un proyecto que esté de acuerdo a nuestras necesidades, donde hagamos un proyecto integrador. Bueno, en la evaluación hay cinco casos. Dentro de eso hay un proyecto integrador que tenga la finalidad de poder integrar todos los patrones que nos sirvan para el caso en especial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a entender cómo vamos a poder integrar esos patrones en un prompt que nos permita, pero no necesariamente va a ser un prompt simple, o sea, un solo prompt. Lo más probable es que sea un conjunto de prompts. Muchas veces yo he tenido, por ejemplo, prompts que son 3 páginas y por eso lo estoy afinando todo el tiempo. Por ejemplo, en este inteligencia artificial que está evaluando fichas, estoy casi todos los días ajustando el prompt porque encuentro algunos detalles que no trabaja y siempre estoy monitoreando. No es que lo dejo al prompt una vez que funcionó, lo dejo ahí que trabaje solo, ¿no? Sí hay una supervisión permanente para ver si es relevante la información que está dando. En algún momento podría, como la información es variable, cambian a veces las normas, cambian algunos contextos. Si seguimos con alguna información que sigue estática, podrían, digamos, arrojar información que ya no es la que buscamos, ¿no? Claro. Entonces sí les sugiero que comiencen a utilizar y se familiaricen con ese tipo de herramientas. Para que puedan hacer ese tipo de proyectos, porque veo que la mayoría tienen proyectos que son un poco más complejos, no son proyectos que se van a poder solucionar con las aplicaciones web tradicionales, porque eso solamente está hecho para un prompt simple y si lo puedes hacer toda la cadena de pensamientos, pero tienes que estar de otro lado copiando y pegando los prompts y estar abasteciendo de información de manera manual, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo justo les he creado ya la tarea. Me da un momentito para mostrarles. Acá está el documento que yo he subido ahí como parte de... Acá hay más ejemplos con cada uno de los patrones, pero parte de la evaluación, digamos,
del curso va a consistir en hacer un momento, les voy a resumir acá. Bueno, a ver, 5 ejercicios prácticos. Primero vamos a hacer transformación de patrones. Vamos a transformar un prompt simple, digamos, utilizando los diferentes patrones. Este prompt simple que yo les estoy dando, lo van a tener que escribir con patrón persona, con un patrón de árbol de pensamientos, con un patrón de entrevista, con un patrón de zero shot learning. Después vamos a hacer otro prompt donde comparamos el mismo prompt con zero shot con un patrón few shot. El tercer ejercicio va a ser una cadena de prompts. Vamos a hacer, por ejemplo, crear una cadena de prompts para desarrollar una estrategia de contenido para LinkedIn, ¿no? Prompt 1, prompt 2, prompt 3. Ya, el cuarto ejercicio consiste en un caso práctico integrador que bueno, una empresa de software necesita mejorar su proceso de atención al cliente. La tarea va a ser combina 3 patrones diferentes para abordar este desafío, que es realmente lo que pasa en la vida real. Siempre es más usual ver combinación de patrones, ¿no? Primer patrón elegido, ahí van a poner qué patrones ustedes van a... ya está subida, no sé si ya lo pueden ver, ya está subida la guía de Gemini. En la guía de Gemini hay varios ejemplos de... Hay un ejemplo de, digamos, primero la estructura, cómo hacer correctamente los prompts según Gemini. Y también hay un montón de ejemplos de acuerdo a casos de uso para diferentes industrias de ejemplos de prompts. Ya, entonces en el cuarto ejercicio se va a escoger 3 patrones. Ustedes van a escoger los 3 patrones que van a hacer con su prompt y lo van a justificar. ¿Por qué han escogido esos 3 patrones, no? Y el quinto ejercicio es un prompt problemático. Les estoy dando un prompt y la misión va a ser reescribir el prompt aplicando al menos 2 patrones para hacerlo efectivo. Adicionalmente, en el documento que he subido de patrones de ingeniería de prompts, estoy poniendo bastante bibliografía para que ustedes puedan ver. Hay bastante información sobre papers académicos, bueno, los recursos incluso de las mismas empresas, ¿no? Acá está resumido los recursos de Cloud, de OpenAI, de Google AI. Y bueno, hay otros documentos que les va a servir, como por ejemplo estas páginas donde ustedes pueden practicar, por ejemplo, usando prompts, ¿no? También hay herramientas de desarrollo, ¿no? Hay frameworks para aplicar, ¿no? Eso ya si quieren hacer trabajos más avanzados, por ahí escuché, creo que había ingenieros de software también. Ya los ingenieros de software ya pueden utilizar herramientas como LangChain, PromptFlow para hacer frameworks. Son frameworks para hacer LLMs. Más que para hacer, es para trabajar con LLMs, ¿no? Ya acá también hay algunos cursos, guías, algunos están en inglés, otros están en español. También he puesto algunos casos de estudios empresariales, he puesto 3 casos, esos para que ustedes practiquen, ¿no? Tratar de ver cómo podría abordar estos casos, mediante algunos prompts que ustedes puedan diferenciar, porque la idea es que ustedes practiquen mucho a crear prompts y ver los resultados. Y ustedes mismos analicen qué diferencia hay cuando aplico tal patrón, qué diferencia hay cuando aplico el otro patrón. Y si yo quiero reproducir ese resultado para un problema que yo tengo, ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es más eficiente para su caso. Por eso no hay nada mejor que hacer tu propio laboratorio. Para eso existen estas herramientas, como le digo, en Google AI. Pones tu secuencia y comienzas a ver cuál de los prompts es más efectivo para el caso que yo tengo. Entonces, así van haciendo ingeniería de prompts hasta que se van dando cuenta cuál resuelve mejor el problema que ustedes tienen. Y de ahí de los problemas que ustedes tienen van a tener otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, los archivos que suben, el formato de los archivos. Son varias limitaciones, ¿no? Porque no es lo mismo subir un archivo electrónico que un archivo escaneado, porque algunos no son muy legibles. Hay archivos que solamente tienen texto, hay archivos que tienen imágenes. Entonces, ahí hay retos adicionales porque mucha de la información real
vienen en formatos diferentes, no solamente viene un archivo de texto puro. Entonces, estas herramientas a ustedes les van a permitir poder integrar todas esas herramientas de manera ordenada. En realidad organizan la tarea porque mediante la aplicación web ustedes sí lo pueden desarrollar, pero no es muy organizado. No pueden grabar el proyecto no lo pueden reutilizar, de repente queda el último chat, pero en algún momento pueden perder el contexto de lo que están haciendo. Entonces es diferente trabajar ya con una herramienta que te permite organizar tu proyecto. Y esas herramientas igual trabajan, por ejemplo, uno escoge el modelo, voy a trabajar con Gemini Pro, Gemini Flash. Ustedes también tienen que aprender a escoger los modelos, no todos los modelos son iguales. No es lo mismo tener un Gemini Flash o un Gemini Pro. O sea, Gemini Pro es mucho más completo, pero es más lento y es más caro. Y muchas veces no se necesita tanto detalle. En algunos casos sí se necesita. Entonces también tenemos que saber escoger bien el modelo que vamos a usar para una solución con, con ingeniería de prompts, ¿no? ¿No tienen alguna otra consulta para, sino para finalizar la clase del día de hoy? Quiero que consulten porque estos patrones, entenderlos a veces son claves porque si no entienden bien el uso de cada uno de los patrones, se les va a hacer difícil después encontrarle cómo lo van a aplicar. María López, Buenas noches. buenas noches, María. Quería saber, el- lo que usted hoy está mostrando en este momento es para poder hacer nosotros como tarea o es un caso solamente para una práctica. Lo que les estoy poniendo ahí que dice ejercicios prácticos para estudiantes, en realidad eso va a ser como que la evaluación del curso, pero acá no hay un PROM mejor que otro, sino lo que quiero es que apliquen la estructura del PROM nada más, o sea, que organicen el PROM para que se vea que han puesto la estructura que tiene cada uno de estos patrones, ¿no? La idea es que ustedes aprendan a estructurar el PROM con cualquiera de estos patrones o lo que se está pidiendo en cada uno de los ejercicios. En realidad eso es para la evaluación del curso, no solamente tiene una evaluación el curso. Y esto debemos entregarlo para mañana. No, no, eso es después de la evaluación todavía es el viernes. El viernes Ah, ok. después de la última clase todavía. Por Ah, eso es ok. quiero que ahora hagan todas las consultas, queremos ya ver ejemplos, hoy día recién me dieron el acceso a sus prompts, voy a revisar todos sus prompts, de repente para la otra clase lo que vamos a hacer es algo mucho más práctico, esos prompts reescribirlos con diferentes patrones. Entonces ahí comenzamos a entender cómo es que funciona cada uno de los patrones y qué obtenemos en cada uno de los casos, ¿no? Ok, gracias. Eric. Roberto, creo. ¿Quién Sí, habla? ingeniero, soy yo. Sí. Quería saber un poquito más de alcance sobre esto de los encadenamientos de prompts bajo, cómo lo podría yo visualizar? ¿No? O sea, ¿cómo podría ser? Dado que, por ejemplo, como usted dijo, del tipo web es muy limitado y al hablar usted de otro tipo, yo lo entiendo, no sé si será de que tendría que tenerlo esto instalado como un software en el equipo y luego poder hacer ahí encadenar los diferentes prompts o también se puede hacer online. Eh, Existen las dos maneras. Lo que pasa es que digamos, lo puede hacer un programador que se puede poner a hacer una aplicación en Python y de repente para muchos eso va a ser complicado. Pero la mayoría de empresas ya están dando sus propias soluciones en la nube. Acá, por ejemplo, a ver un segundo. A ver, vamos a poner un nuevo chat. Acá existe lo que se llama, por ejemplo, Google AI Studio, que forma parte de los servicios de Google. Ya, Gemini es de Google. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá estoy en Google AI Studio. Como su nombre dice, esto es un estudio ya para crear
un poco ya de poder grabar, por ejemplo, mis prompts, poder reutilizarlos, poder hacer ciertas cosas que en el modelo web voy a tener limitado. Acá hago proyectos, creo mis propios proyectos. Yo, por ejemplo, acá escojo con qué modelo voy a trabajar. Por ejemplo, acá digo, voy a trabajar con Gemini Pro, con Gemini Flash, con Gemini Flash Lite. Entonces puedo probar de repente el mismo prompt con diferentes modelos. Bueno, tiene manejo. Acá puedo yo, lo que no se puede hacer en el formato web, que es, digamos, el chat. En realidad el chat web, porque también es web, ¿no? Acá puedo mover la temperatura. ¿Qué es la temperatura? El grado de creatividad que tiene el modelo. En los sistemas web no se puede mover la temperatura. Acá existen otros parámetros que se llama, por ejemplo, este parámetro les voy a enseñar en la siguiente clase, es el top P y hay un top K que se utiliza Gemini. En este tipo de aplicaciones se puede mover esos parámetros. Tengo también para mover la cantidad de toques de respuesta. Entonces, esos son parámetros que se pueden editar en este tipo de aplicaciones. Eh, Google tiene todo un suite, eh, incluso, bueno, esas suites sí tienen una parte gratuita y una parte de pago. Te permiten hacer una cierta cantidad de, digamos, de uso de tokens y de ahí uno tiene que pagar. Pero para cuestiones de, por ejemplo, de hacer algunos estudios, se puede utilizar la parte gratuita. Y ya si ustedes desean ya después ejecutarlo, lo más probable es que sí les va a costar. Normalmente se paga acá, por ejemplo, por tokens, ¿no? Te cobran al final de cierto periodo Google, te sale tanto has usado y tanto te cobran, ¿no? Pero este tipo de aplicaciones son las que solucionan esos tipos de problemas, porque las aplicaciones web generalmente son pagos planos mensuales, pero con ciertas limitaciones. No solamente están hechos para prompts simples generalmente, y sí se puede hacer los demás prompts, pero sí es un poco tedioso porque uno tendría que estar haciendo el prompt, copiando el siguiente prompt, después subiéndole el archivo uno, subiendo el archivo, o sea, necesita mucha intervención humana. Entonces, si no hay trazabilidad, no puedes medir, en cambio acá se puede medir un poco. Por eso que el mismo Google da esas herramientas, por ejemplo. Después tiene otra herramienta que se llama Vertex Studio, que me permite crear agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si yo tengo que unir toda la información lo tengo en mi Drive lo tengo que convertir, porque la información tampoco se trabaja de manera, para ciertos casos especiales, por ejemplo, se puede hacer afinamiento de inteligencia artificial, se puede hacer este RAG, que es aumentar la información del contexto de de la inteligencia artificial para que solamente responda con la información que yo le doy. Entonces, hay otro tipo de cosas de más valor agregado que estas mismas empresas te lo dan, ¿no? Cloud tiene en la consola, tiene Cloud Workbench, que me permite, o sea, no es el chat tradicional donde dice solamente chat, acá dice System Prompt, hay un User Prompt, puede evaluar el prompt, entonces son herramientas un poco más sofisticadas que te dan las mismas empresas. ChatGPT también tiene su sistema para testear sus prompts, ¿no? Entonces yo les sugiero que utilicen acá, pueden cambiar también el modelo, la temperatura, la máxima cantidad de tokens, si va a razonar o no va a razonar, de acuerdo a las opciones que tiene cada una de las inteligencias artificiales, porque no todas tienen los mismos parámetros, pero ya te permiten jugar un poco más con los programas, parámetros y puedes también grabar los proyectos, ¿no? Acá puedes grabar el prompt y puedes tener varios prompts para hacer lo mismo, prerequisitos, puedo agregar, por ejemplo, cláusulas, digamos, propias de cloud. Entonces acá, por ejemplo, acá dice prefill respuestas. Puedo poner el esquema de la respuesta que me tiene que dar. Hace un momento vimos el esquema de, digamos, respuesta estructurada. Acá puedo ponerle respuesta estructurada. Entonces, ya estas plataformas me ayudan un poco más a organizar mejor mi prompt que, por ejemplo, si lo utilizas por chat, porque ahí sí le vas a tener que dar todo en un solo, en uno solo, ¿no? En cambio acá te permite hacer un poco más digamos, de organización. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Esta herramienta también yo la utilizo mucho, se llama Prompt Perfect. El Prompt Perfect es una herramienta que te permite, por ejemplo, yo puedo crear un prompt y lo puedo testear, por ejemplo, con ChatGPT,
Cloud, Meta y todas las, yo puedo escoger acá con qué inteligencia artificial quiero que me responda el mismo prompt. Adicionalmente, yo puedo, por ejemplo, montar un servicio de prompts. ¿Y cómo me refiero a un servicio? Hace un momento vimos, por ejemplo, las famosas cadenas digamos, de pensamientos, que puede utilizarse para una entrevista, el- digamos, para una empresa, por ejemplo, que tiene un gimnasio y quiere hacer la entrevista cuando llegan sus primeros usuarios, ¿no? Como la entrevista va a ser repetitiva, yo lo puedo crear como si fuera una aplicación, por eso se llama Prompts as a Service. Pongo mi prompt y después lo publico como una aplicación, entonces el usuario de mi gimnasio va a tener que llenar siempre ese cuestionario, ¿no? Entonces ya estamos creando aplicaciones sobre esas, digamos, utilizando la inteligencia artificial y una correcta, digamos, definición del prompt, ¿no? Ya, Profesor, bueno, una consultita. sí, Sí, buenas. sí, Solo buenas. una breve consultita. Sé que no está considerado obviamente en el temario general y sé que también es bien escaso el tiempo. ¿Se podrían dar unos 10 minutitos en la última clase y explicarnos solamente al menos lo fundamental de lo que es la construcción de agente? O, segunda preguntita, entendemos que esto es más que todo una introducción, ¿no? Una introducción taller. ¿Se contempla a nivel del colegio crear un segundo módulo donde ya podamos ver agentes y demás? Bueno, claro, va a haber otros cursos adicionales, como por ejemplo, y bueno, creo que me dice Winston, creo que tiene que cerrar la clase, pero no sé, Winston, si de repente lo puedo cerrar yo la clase, no sé, tú dime, porque serían unos minutos adicionales. Sí, pero el detalle es que necesito, bueno, entonces terminaría aquí la sesión, o sea, Sí, terminaría la ¿podrías grabación, cortar la ¿no? grabación ya? Para que se empiece a grabar acá, exactamente. Sí. Ya.